Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a la materia de manufactura 2. En esta ocasión vamos a resolver estos problemas con el objeto de realizar más didáctica la clase. Esto nos ayudará a resolver o ver básicamente el procedimiento correcto para llegar al resultado adecuado de cada uno de ellos. Comenzamos. Bien, señores, vamos a comenzar con el primer problema, que es sobre el concepto de velocidad de giro. En este problema, pues ya vemos pues aquí una pequeña fórmula, ¿no? Que ustedes recuerdan, en los videos anteriores ya la hemos estudiado, esta fórmula de la velocidad de giro, que básicamente nos va a permitir determinar, ¿no? a qué velocidad necesita la pieza girar para poder ser maquinada adecuadamente. Bien, recuerden que tenemos el valor pi. El valor, perdón, es velocidad de corte, no sé por qué estoy diciendo velocidad de giro, es velocidad de corte. Perdón. Recuerden que la velocidad de corte es igual a pi, ¿sí? Por el diámetro de la pieza maquinada, por n, que vendría siendo el número de revoluciones, entre 1000. Esto es en metros sobre minuto. Bien. Entonces, aquí el problema nos indica que se requiere el torneo de una pieza de acero de 43 milímetros, ¿sí? Esta pieza ocupa ser maquinada sobre una plaquita de metal duro a una velocidad de corte de 130 metros sobre minuto. Y aquí la pregunta dice, calcula el número de revoluciones a programar. ¿Sí? Vamos a ver cómo calcular este parámetro. Dame un segundito nada más. Bien. También tenemos aquí, como les voy a repetir, n, que es un valor de 1000 revoluciones por minuto, que es básicamente la que trabaja la herramienta. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿A qué determinamos? ¿A qué llegamos con esto? Pues para poder determinarlo adecuadamente. Vamos ahora, la fórmula la vamos a despejar, señores. Y a sustituir términos. Bien, vamos a cambiar pi. Ese valor de pi va a ser igual a 3.1416 por el diámetro, que en este caso sería 43, señores. 43 milímetros, recuerden las unidades, por n, que en este caso la velocidad n es de 1000 rpm. Entonces vamos a realizar la operación. Recuerden, cuando hagan la operación en su calculadora, hacerla de forma correcta. De lo contrario, puede que los valores cambien. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tengan mucho cuidado cuando están multiplicando algún término así. Pónganlo de la forma adecuada. ¿Sí? Miren, aquí nos faltó justamente colocar también, porque toda esa multiplicación se realiza entre un factor común o una constante que es 1000. Bien. 3.1416 por 43 por 1000
entre 1000 nos debe dar un valor de 135.088 metros sobre minuto. ¿Sale? Y ese es el resultado al que llegamos ya sustituyendo la fórmula. ¿Ok? Miren, quiero que noten algo. Que es aquí un valor de 130. Vean que se parece. Realmente ya el valor lo teníamos calculado. Con esta fórmula, básicamente, fue una forma de comprobar que la velocidad de corte era justamente esa. ¿Bien? Entonces, ¿qué tendríamos que llegar? O el resultado que nos da aquí lo tendríamos que aproximar directamente a la máquina, ¿sí? Ya en la práctica, pues tendríamos que ver qué velocidad de corte tendremos más cercana para poder realizar adecuadamente ese proceso de manufactura. Sí. Entonces, así se determina, señores, la velocidad de corte para esta pieza. Abro sesión de dudas ahorita para este problema. ¿Quién guste aportar algún comentario? Adelante. Josué Francisco, de favor nada más que sí, hay que active su micrófono y comente. Yo, perdón, profe, me perdí en la división. Entre 1000, ¿de dónde salió ese 1000? Me perdí ahí. Ok, ese 1000 salió a razón de una constante que ya existe. Aquí está. Quiero que note la fórmula. Aquí acabo de seleccionar pi por d por n entre 1000. En este caso, este número 1000 es una constante que requiere la fórmula para poder realizar la operación. ¿Sí? No tiene ¿cómo decirle? No sé, una obtención específica, sino simplemente es una constante que en la fórmula tiene que llevar siempre. No sé. ¿Cómo va? ¿Pero siempre será 1000 o puede cambiar? No, ese siempre sí es 1000. Sí, aquí coincide con 1000, acá en el otro, porque aquí se está refiriendo a que n es igual a 1000 revoluciones por minuto. Por eso puedes como que confundirte, ¿no? Pero en realidad son operaciones distintas, ¿sí? Este 1000, si aquí hubiera en n, hubiera salido 1500, 1600, esto es lo que va aquí, ¿verdad? Y ya este número de acá, que es sobre lo que se está dividiendo toda la multiplicación que hicimos, es un constante. ¿Sale? Ese siempre va a estar ahí. Profesor. Adelante, Jesús Adrián. Profesor. Dígame, Jesús. Entonces, si yo tengo un torno que está programado por ejemplo, a 100 revoluciones y de ahí me salta a 200 revoluciones, la adecuada sería 100. Ese sería el resultado para trabajar con el material. Bueno, ya cuando hablamos de cálculo de n, sí. Así es. Vamos a pasar a ese punto. Pues, ajá, sí, porque tenemos que ajustarlo a la escala más cercana del torno. Es justamente eso. ¿Bien? Muy bien. Bueno, si ya no hay otra duda, vamos a pasar ahora a un problema de avance, señores. ¿Sí? A ver. ¿No saben qué vamos a pasar primero? A uno dado que ya salió la duda, vamos a la velocidad de giro, que es n justamente. Vamos a pasar a ese problema. Bien, para la fórmula de velocidad de giro, que es el que tenemos aquí, tenemos que n es igual a una constante 1000 por la velocidad de corte. ¿Sí? Entonces, n es igual a 1000
por la velocidad de corte sobre pi por el diámetro. Y las unidades que nos arroja la velocidad de giro es en revoluciones por minuto. Bien, en el ejemplo que tenemos aquí dice, se requiere un torneado de una pieza de acero de 55 milímetros de diámetro con una plaquita de metal duro a una velocidad de corte de 150 metros sobre minuto. Calcula el número de revoluciones a programar. Entonces lo que procedo a hacer es sustituir valores de esta fórmula, la copio acá abajo. Bien, quitamos esta para que no se... Entonces, como 1000 es una constante, ya lo habíamos comentado hace un momento, pues lo dejamos así tal cual. Y lo que hacemos ahora es colocar aquí el valor de la velocidad de corte, que sería 150 metros sobre minuto. ¿Sí? Entre pi, que ya saben que es pi, sería 3.1416 por diámetro, que en este caso serían 55 milímetros. ¿Sale? Ya lo que tendremos que hacer en nuestra calculadora, pues es básicamente esta operación para determinar ya el resultado. Recuerden en la función de su calculadora colocar los paréntesis para que no tengan un problema a la hora de realizar la operación. ¿Sí? Entonces coloquen en sus calculadoras 1000 por 150 entre 3.1416 por 55. Bien, el resultado de esa operación, a ver, vamos a corroborar. 1000 por 150 entre 3.1416 por 55 milímetros. ¿Sí? Bien, en este caso nos va a arrojar, fíjense, si hacemos todo eso así, tal cual tal cual la operación, nos va a arrojar 2.626.050. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué hicimos mal aquí en esta operación? Bien, primero yo recomiendo que realicen la factorización por términos. Pero multiplicamos 1000 por 150 y tenemos 150.000. Hasta aquí en este punto son 150.000. Esto entre el resultado de 3.1416 por 55 debe ser 172. Voy a separarlo aquí porque no nos alcanza a notar con ese 172.788. Ni al punto se alcanza a notar con esto. Bien, ahí está. Ahora sí hagan la operación. También entre 162.788. Bien, el resultado de esta operación es n igual a 868.11, señores. En este caso, en unidades de revoluciones por minuto. Bien, ese es el resultado al que llegamos ya una vez aplicada la fórmula. Bien, abro sesión de dudas, adelante. ¿Quién tiene alguna duda? Parece que no. Excelente. Vamos a continuar ahora con el siguiente problema. Bien,
hasta ahorita, señores, todos estos problemas, realmente, mientras tengamos los datos, pues no va a haber ningún problema, ¿verdad? O sea, y mientras aparezcan los valores también, ¿verdad? El problema es cuando no los tenemos a la mano. Aquí es dónde conseguirlos y cómo llegar a ellos, ¿sí? En efecto, va a haber valores que se les van a otorgar y va a haber valores que van a tener que llegar a ellos, por ejemplo, a través del método de sustitución, ¿ok? Ya sería usar la misma fórmula para llegar al término que requieren ustedes, ¿verdad? Pero bueno, ya sería en un caso especial. Bien, vamos ahora con el avance, señores. Sí, el avance, recuerden que era ¿qué? La longitud recorrida de la herramienta sobre la superficie a mecanizar. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto teníamos diferentes fórmulas. Algunas hacían alusión a operaciones de avance, perdón, a operaciones de avance de torneado y otras de fresado. Entonces, según cada operación teníamos que tomar en cuenta eso para poder realizarla de forma adecuada. ¿Ok? Entonces, acá lo que vamos a hacer ahora es, tomamos la fórmula de avance, pero para una operación de torneado. Bien. Esta operación de torneado, bueno, este ejemplo obedece básicamente a lo siguiente. ¿Sí? Dice, se requiere el torneado de una pieza de acero de 60 milímetros de diámetro, de 30 milímetros de diámetro, con una plaquita de metal duro de una pieza que gira a ver, vamos a corroborar a 1061 .03 revoluciones por minuto. ¿Sí? Aquí una disculpa porque el punto no se nota. Lo voy a separar un poco para que se pueda notar. Ahí está. A una velocidad de corte de 200 metros sobre minuto. Calcula el avance por minuto a programar si AV es igual a 0.25 milímetros sobre revolución. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué significaba AV, señores? ¿Sí? Recordemos que AV, significado que es el avance por vuelta o carrera, ¿verdad? Bueno, vamos a llegar a esto. El avance por vuelta o carrera es necesario obtenerlo para poder calcular el avance total. De lo contrario, no podríamos realizar la operación. Bien. En este caso, está dado por el mismo problema, pero si no, tendríamos que hacer un cálculo. Bien. Bien, he copiado la fórmula nuevamente aquí abajo. Ahora lo que voy a hacer es sustituir valores. Tenemos que AV, en este caso, sería 0.25 milímetros sobre revolución por N, que en este caso tendríamos que ver la velocidad de giro, ¿verdad? Que serían de 1061.03 RPM. Bien. Ahora lo que tendríamos que hacer es sustituir pues básicamente los valores, y para ello lo que hacemos es realizar la división, y ya vamos con nuestra calculadora, ¿sí? Y colocamos, básicamente es una multiplicación de 0.25 por el número de revoluciones, que sería 1061.03, y el resultado de esta operación, que el avance por minuto de esto es de 265.25. Y bueno,
¿Qué unidades tenemos, pues, señores, para avance? ¿Quién se acuerda? En este caso, las unidades de avance son milímetros sobre minuto. ¿De acuerdo? Ahí está. Y de esta manera ya tenemos resuelto este problema. ¿Cómo ven? Bueno, esta es cuestión del avance. Así se calcula tal cual. Recuerden que el avance también es un valor que puede obtenerse a través de tablas. Bien, continuamos con el siguiente problema. Profe, debe copiarlo. No es necesario copiarlo, dado que va a aparecer en el video. Ok, el siguiente ejemplo es en función de la profundidad de pasada. Bien, la profundidad de pasada, que se refiere a lo siguiente. ¿Cuál es la profundidad de pasada de un mecanizado en entorno paralelo si la sección de viruta no puede pasar de 1.3 milímetros cuadrados y cuyo avance conocido es de 0.35 milímetros sobre revolución? Bien, tenemos aquí ya los valores que vamos básicamente a sustituir para llegar a esa fórmula. Tenemos AP, voy a copiar nuevamente la fórmula aquí abajo y voy a sustituir los valores. Bien, el término S se refiere precisamente a la sección de viruta. También es un valor que se calcula, lo vamos a ver en el siguiente problema, ya se alcanza a ver aquí. Y de esa manera es necesario para poder determinar la profundidad pasada. ¿Vale? En este caso el problema nos indica que la sección de viruta es igual a 1.3 milímetros cuadrados sobre el avance que tenemos, que sería de 0.35 milímetros sobre revolución. Bien, entonces tenemos que el resultado de AP, y en este caso no tenemos ningún problema, es una división simple de 23 entre 0.35, nos va a dar un valor, una profundidad de pasada de 65.71. Dígame. Profe, se tenía que elevar al cuadrado el 1.3. Ok, el 1.3 milímetros cuadrados, no se eleva al cuadrado, señores. Sí, puede haber esa confusión, no se eleva. Este es un valor que ya está dado en ese. Ok, gracias. Ok, sale. Entonces, recuerden, estos valores no se elevan. Ya esas son las unidades, ya por así decirlo, en las que se encuentra este valor, que se puede determinar, como les vuelvo a repetir, justamente en la fórmula que van a ver abajo. Bien. Ahora, ya les preguntaba aquí, ¿en qué unidades se da la profundidad de pasada? ¿Sí? Sale. Bien, en este caso, señores, ojo, en la fórmula cometimos un error. ¿Sí? Y es importante por eso estar bien concentrados a la hora de realizar o colocar los valores. Porque no se trata de hecho, aquí le puse 2.3. Es 1.3, señores, ¿sí? Se pone bien los valores porque nos puede arrojar ahí un problemilla, ¿no? A la hora de hacerla. Y ahora sí, le decimos que 1.3 entre 0.35 y la profundidad pasada es de 3.71. Que les pregunto, ¿qué unidades serían la profundidad de pasada? ¿Quién tiene esa respuesta? ¿Profundidad de pasada en qué unidades está dado? ¿Metros sobre minutos? ¿Perdón? En metros sobre revoluciones, profesor. ¿Sí?
Metros sobre revoluciones. A ver, vamos a ver. ¿Seguros? Ojo, no, profe, está en milímetros. En milímetros, sí, justamente en milímetros. ¿Sale? Abusados. Sale, vale. Esa la que dije es la de AV. Excelente, así es. Es AV. Sí, pongan abusado ahí con los términos, ¿sí? Porque igual así como podemos equivocar con los números, pues también con algunos subíndices que tienen algunas fórmulas. ¿Sale? Sale. Entonces, creo que no hay ninguna duda en este apartado. Seguimos con el siguiente problema. Ahora el que sigue se llama sección de viruta. Es el que les comentaba hace un momento. Bueno, la sección de viruta básicamente era lo que necesitábamos eliminar o es lo que eliminaba, por así decirlo, en un factor de tiempo nuestra máquina herramienta. La sección de viruta nos permite también determinar incluso a qué velocidad se está mecanizando ese elemento, ¿verdad? Entonces la sección de viruta, para hacerlo, se hace de la siguiente manera, ¿sí? Pero tenemos que tomar en cuenta el valor de AV, que vendría siendo que el avance de la máquina, ¿sí? Por AP, que vendría siendo la profundidad de pasado, ¿sí? Entonces ya nada más lo que hacemos es una multiplicación de estos dos términos. Voy a sustituir aquí en la fórmula. Es una simple multiplicación. AV, que sería 0.25 milímetros sobre revolución por 5 milímetros, que viene siendo la profundidad de pasado. Y la multiplicación que tenemos respecto a este problema es 0.25 por 5 es igual a 1. ¿Y alguien que me diga en qué unidades tenemos esto? ¿Recuerdan en qué se da la sección de viruta? 1.25, lo acabamos de ver. Ojo, milímetros cuadrados, ¿verdad? Aquí. Ahí está. Así es como se obtiene ya esta parte de sección de viruta. Bien. Bueno, aquí tampoco hay ningún grado de complejidad. Realmente es un problema bastante fácil de determinar en una multiplicación simple. Eso sí, voy a repetir, tener mucho cuidado con los valores, los factores y las décimas que estamos ingresando en el problema. Vale, tiempo de mecanizado. El tiempo de mecanizado pues, vendría siendo el tiempo total que le toma a la máquina realizar ese mecanizado de la pieza, ¿verdad? Esto nos sirve especialmente para poder determinar en factor de productividad cuánto tiempo nos lleva una pieza. Y si estamos hablando de una cadena de producción, pues esto es especialmente útil para determinar costos de producción, entre otras situaciones. Bien, lo que vamos a hacer, aquí viene un nuevo término que es L. El término L vendría siendo la longitud que vamos a ocupar o que vamos a mecanizar, ¿sí? A es el avance y N viene siendo la velocidad de giro, ¿verdad? De la máquina, ¿ok? Lo que hacemos básicamente es sustituir otra vez en la fórmula y decimos que L obedece a 160 milímetros, que es la longitud a la que vamos a trabajar, sobre A, ¿sí? Que debe ser el avance es de 0.15 milímetros sobre revolución, y esto se multiplica por N, que son a razón de 250 RPM.
Bien. Ahí está ya la operación. Aquí vamos a poner los paréntesis para que se note lo que estamos haciendo. Bien, ahí está. Y bueno, básicamente lo que tenemos que hacer es en la calculadora realizar la operación. Vamos a proceder en la calculadora. Colocamos 160 entre la multiplicación de términos de 0.15 por 250. Bien. Miren, aquí lo voy a poner para efecto más claro, voy a hacer la simplificación de términos y voy a poner el valor de 37.5, que este valor lo obtuve de la multiplicación de 0.15 por 250, ¿sí? Y acá vamos a hacer esta operación entre 37.5 y tenemos un tiempo maquinado de 4.26 minutos, ¿verdad? Así es como se calcula, señores, el tiempo de mecanizado. Así se obtiene. Bien, no sé si existe alguna duda hasta ahorita respecto a esta operación que acabamos de hacer, tiempo de mecanizado. Muy bien, vamos a continuar. El siguiente problema se llama potencia de corte. Ya nos quedan estos dos últimos para terminar la sesión. Potencia de corte, que es básicamente la potencia que necesita para poder realizar ese maquinado, ¿verdad? Esta potencia se determina por la fórmula PC igual a FC por VC, que en otros términos es potencia de corte es igual a la fuerza de corte por la velocidad de corte. ¿Sí? Y bueno, vamos a obtenerlo aquí. Por ejemplo, el valor de FC. Este factor lo vamos a obtener de la siguiente operación. Más bien de la siguiente. Bueno, ese valor se puede obtener también, ojo, en función de tablas, señores, ¿sí? Ese valor. Pero a veces también te lo puede dar el mismo problema, como en este caso. Bien, tenemos una fuerza de corte de 2 newtons. ¿Sí? Por la velocidad de corte, que son vamos a colocar los paréntesis, por 20 metros sobre segundo. Y ya nada más hacemos la operación de este problema. Viene siendo 40. ¿Qué unidades se da esto, señores? La potencia de corte en newton metro. Newton metro sobre segundo. Así es como se da ya esta operación. Y así se determina la potencia de corte. La fuerza de corte, que es algo que está relacionado también con esto, esta se obtiene mediante lo siguiente. Está dada por la fórmula FC AP por AB por KC. ¿Sí? Que en otros términos es fuerza de corte
es igual a la profundidad de pasada por el avance específico y por la fuerza específica de corte. Bien, en este caso, es importante que cuando, bueno, vamos a hacer primero la sustitución de los valores que tenemos aquí. AP, ¿sí? Quedamos que AP era la profundidad de pasada, ¿verdad? Profundidad de pasada tenemos 3 milímetros. También tenemos a AV, que era el avance. Aquí nos indica también el avance, que es de 0.8, ¿sí? Punto 0.08. Aquí para que se ilustre más. Ahí está. Y KC es la fuerza específica de corte. En este caso muy especial, el valor de KC lo obtenemos mediante tablas, ¿sí? Según el tipo de material, señores, según el tipo de material, nos va a aparecer ahí una tabla especial. Por ejemplo, miren, aquí nos habla el problema, nos da el dato de qué tipo de material es el que estamos maquinando. Un acero inoxidable ferrítico. Ya lo que tenemos que hacer es buscar en la tabla este tipo de acero inoxidable ferrítico. Aquí tenemos acero inoxidable, tenemos este ferrítico y acá tenemos este factor que les acabo de decir, que es KC, o en algunos otros libros o tablas se pone como FC. Y las unidades de esas están en kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Bien, vean, entonces el valor de acero inoxidable ferrítico es de 360. Entonces aquí es donde sustituimos 360 kilogramos fuerza sobre milímetro cuadrado. Bien, entonces básicamente es una multiplicación de términos, ¿sí? Todos estos términos se van a multiplicar y el valor total va a ser la fuerza de corte. Y ahorita vamos a ver en qué unidades nos da. Bien, entonces multiplicamos 3 por 0.08 por 360 y nos da un valor de 86.4, ¿sí? 86.4, y en este caso las unidades que estamos trabajando son precisamente kilogramos fuerza. Entonces total es 86.4 kilogramos fuerza que se necesitan para poder hacer esta operación de mecanizado que estamos indicando. Y así es como se obtiene, señores, básicamente la fuerza de corte. Y bueno, ya nada más para concluir, señores, les hago mención. Hay algunos factores que es posible determinarlo mediante tablas, es decir, que ya están dados, ¿sí? Pero por eso es importante observar adecuadamente el ejercicio o el problema, ¿sí? Para poder realizar correctamente y no llegar a errores, ¿sí? Como por ejemplo los que pudimos llegar a apreciar de repente, confundirnos en términos, los puntos, las unidades de trabajo, porque es importante colocarlas correctamente para que los resultados nos arrojen en la unidad final que necesitamos. Bien, no sé si existe alguna duda final para terminar aquí el video. Adelante, Jesús. ¿Con quién iba a opinar algo? Vamos a dar la palabra. José Alonso Valencia. Pues, como en este caso, en el último ejercicio de fuerza de corte, es también muy necesario cuando se va a realizar la operación,
saber o tener en la mano la tablita para saber cuál acero es, para poner el valor que equivale, porque si no nos estaríamos equivocando muy feo. Es correcto. Para este problema en específico es necesario que tengas esta tabla de fuerzas de corte específico para cada material. Y identificar, obviamente, el material que estás trabajando. Pero sí, muy buena observación. Excelente. A ver, Celestino, Juan Antonio Celestino. El penúltimo problema Okay. La duda del es que no vi en qué. potencia de corte. Es que no vi en qué unidades había Ajá, Newton metro sobre en qué segundo. sí. En esas unidades sería. Ok. ¿Va? Gracias. Bueno, señores, Sí. voy a dar paso, pues ya a finalizar esta pequeña práctica que tuvimos. Pues no sin antes recomendarles, ¿no? Que lo mismo que les estaba diciendo, tener cuidado con los factores, tener cuidado con la sustitución de la fórmula y sobre todo a usar bien la calculadora, porque si ustedes la usan mal, pues sí nos puede ahí afectar o nos puede dar otros valores distintos, ¿verdad? A los que queremos proyectar, ¿sale? Pues es básico el uso adecuado de calculadoras científicas, si es la que tienen o si tienen alguna otra, ver la forma de que pueda servirles para hacer esa multiplicación de factores y asegurar el éxito, sobre todo en las pruebas o exámenes que vienen, ¿de acuerdo? Gracias por acompañarnos en esta sesión de manufactura. Si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal para recibir actualizaciones nuevas de contenido. Nos vemos, hasta la próxima.